Bueno, entonces miren, les voy a explicar aquí, por si hubo algunas dudas, cómo se resuelve este ejercicio, ¿no? Entonces nos colocamos aquí en la celda D7, entonces vamos a calcular el subtotal, o sea, multiplicar 220 por 80, ¿no? Entonces se pone el símbolo igual, serían B7, que multiplica, ponemos el signo del asterisco, que es la multiplicación, y fíjense, no, creo que no se los había comentado, puedo escribir C7, o si me da, entre comillas, flojera escribir C7, le doy clic a la celda C7 y se escribe solita. ¿Sí? Entonces, esa sería esta fórmula. ¿Sí? Luego aquí en el IVA, quiero saber el 16% de 17.600, entonces pongo igual, le doy clic a la celda donde está el subtotal y vean que solito se escribe de 7. O sea, puedo escribir el nombre en la celda o le doy clic a la celda para que se escriba su nombre en la fórmula. Y lo multiplico por 16%, que es el IVA. Se vale también ponerle punto 16 y ahí ya no le pongo el 5%. ¿Sí? Entonces, punto 16 es lo mismo que 16%. ¿Sí? Entonces, cualquier número que tú le coloques el signo porcentaje a un ladito, hagan de cuenta que ese número está dividido entre 100. Si el 16 lo divido entre 100, se recorre su punto decimal 2 posiciones a la izquierda. Entonces, de estar 16.0, se recorre un lugar, sería 1.6, otro lugar quedaría en punto 16. ¿Sale? Entonces, de esta manera, es el 2.816, es el 16% de 17.600. Y el total sería la suma del subtotal más el IVA. ¿Sí? Doy enter y ya tengo el total. Ahora, en la práctica no tiene uno que aventarse todas las fórmulas una por una. Ya que haces la primera, ¿sí? Normalmente se haría la primera esta nada más, se hace esta y luego ya las fórmulas las arrastras de aquí de esta bolita, ya que tu puntero, que es como una cruz blanca, cuando toca la esquinita se pone negrita y delgadita, solamente en ese momento cambia de aspecto. Ahí. Y pones tu puntero aquí, das un clic sostenido, arrastras y ves esa sombra que se hace como un más grisecito, hasta el renglón que tú quieras o tú necesites, le sueltas y la fórmula se adaptó a las siguientes celdas. No podemos decir que se copia, porque no, si no diría 7500 en todas, ¿no? Si yo me pongo en esta celda, puedo ver que su fórmula quedó B7 más C7. La siguiente B8 más C8. La siguiente B9 más C9. Y la última B10 más C10. O sea, se adaptó la fórmula a la hora que jalé la fórmula o arrastré la fórmula. Comúnmente esa forma de decir se utiliza. ¿Sí? Entonces este IVA que dice ahí D6 por punto 16, si yo lo arrastro también va a suceder lo mismo. Puedo revisar cada una de las fórmulas y veo que todas son por punto 16, nada más va cambiando. La celda D es de 8, de 9 y de 10. ¿Sí? Esta, la que yo jalé era D6, pero a la hora de jalar, la D6 se convierte acá en D7, D8, D9 y D10. Quiero hacer mucho énfasis en ese comportamiento. Siempre que arrastras una fórmula, la referencia, la parte numérica se va incrementando. Si tienes F9 y le jalas, en la celda de abajo, la fórmula la va a ser F10. Siempre así se comportan las referencias relativas, que son las que ahorita les comenté, que había dos, ¿no? Las referencias relativas, siempre que arrastra su fórmula, la parte numérica cambia, si el arrastre es hacia abajo, porque si el arrastre es de lado, de forma horizontal, lo que cambia es la letra, ¿sí?
La letra A se hace B, donde hay una celda con el nombre F4, si tú arrasas a la derecha, de la F sigue la G, se convierte en G. Ahora lo vamos a trabajar. Luego, ya aquí en el total, pues la fórmula es una suma, ¿no? E6 más E6. Entonces esta fórmula, si la arrastro, sucede lo mismo. La original era E6 más D6 más E6, la que sigue es E7 más D7, D8 más E8, D9 más E9 y D10 más E10. ¿Se vio? Entonces, aquí me importa mucho, lo importante es, primero se hace la primera línea de las fórmulas, ya nomás arrastras. Y que cuando arrastras, las fórmulas se van adaptando a la, celda, a la siguiente celda, usando el cambio que sufren las referencias relativas, donde la parte numérica se va incrementando. ¿Sí? Y ahora finalmente, ya todos, o la mayoría ya hicieron esta parte, ¿no? Ahora viene algo muy importante. Aquí en esta celda de color, vamos a querer poner la suma total. ¿Ya cuánto me va a salir el chistecito de pagar esta facturita? Entonces quiero una suma. Para todo el mundo ahorita ya puede saber que una forma sería hacer esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Esta fórmula haría lo que necesitamos? Sí, ¿verdad? Lo suma y funcionaría. Esa cantidad tendríamos que pagar por estos productos. Pero imagínense que fuera una lista de 100 productos. Qué pesado sería hacer la fórmula esa, ¿no? F1 más F2 más hasta el F100, ¿no? Sería muy trabajoso hacer una fórmula así de larga. Entonces, hay otro recurso o forma de manejar esto, que es a través de un tipo de fórmulas que se llaman funciones. Las funciones son como fórmulas precocidas o prefabricadas, preparadas, en donde te ayudan a hacer procedimientos más complejos. Entonces, fíjense, vamos a hacer nuestra primer función, que se llaman. Les voy a pedir a todos que escriban el símbolo igual, porque es un cálculo, una fórmula, y van a escribir la palabra suma. Fíjense que en cuanto empiezo a escribir la palabra suma, cuando pongo SU, se pone a un ladito un cuadrito con una lista de elementos que son los nombres de las funciones que comienzan con esas dos letras. ¿Sí? Si yo observo que aquí anda la fórmula, la función que yo quiero, por ejemplo la suma, la puedo seleccionar. Si yo selecciono cualquiera de estas funciones, le aparece un cuadrito donde me describe rápidamente qué hace esa función. Yo necesito la de suma, entonces me coloco ahí y dice suma todos los números en un rango de celdas. Pues ese es el que quiero. Le doy doble clic a suma y ya se escribe la palabra suma. ¿Sí? Esto que hice también puedes brincártelo escribiendo tú manualmente toda la frase, ¿no? Igual, suma y abres paréntesis. Eso es bien importante. Todas las funciones tienen nombre, todas. Y todas después del nombre tienes que abrir un paréntesis. Y luego a continuación pones ya las celdas que vas a sumar. ¿Sí? Entonces, yo quiero sumar desde F6, F7, F8 y F9 y F10, ¿sí? Entonces pongo F6, que es la primera celda. Puedo poner coma, luego F7, coma, F8, coma, F9, coma y F10. Pero de ahí no salgo de mucha ventaja en lugar de usar el operador matemático de la cruz, ¿no? De la suma, ¿no? Sigo teniendo el problema. Si fueran 100 valores, sería muy enorme mi fórmula, ¿no? Entonces, la función suma permite hacer esto. Vean que no pongo signo más, son comas, ¿verdad? Porque ya la función sabe que lo que va a hacer es la acción de sumar.
porque está la palabra suma. Entonces en la práctica eso se resuelve así. Pongo el nombre de la primera celda, luego le pongo 2 puntos, que viene significando hasta, y luego pongo la última celda de la lista, sería F10, ¿sí? Así es como normalmente se hace. Se pone la primera y la última. Y vean que ya hasta se puso en un recuadrito azul, ¿no? Y ya cierro mi paréntesis. Entonces, esto sí es práctico. Porque si fueran 500 valores, puedo poner F1, 2 puntos, F500. Y no me tardo mucho. Es lo mismo sumar 5 celdas que 1000 celdas, ¿no? ¿Sí me explicó? Es bien importante este primer encuentro con las funciones, porque vamos a ir notando que las demás funciones van a ser muy similares. Hay más de 300 funciones, ¿sí? Y todas nos van a ir gustando más. Denle enter, por favor. Y ahí tenemos ya el resultado, o ese gran total, ese total global de nuestra factura.